que nos hablará un poco sobre la fisiología de la apnea. Muchas gracias por participar. Adelante, por favor. Le damos un aplauso. Bueno, decía que muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de este congreso. Es un placer estar aquí, está súper intenso su congreso y da gusto ver a tantos jóvenes interesados en la medicina del sueño. Yo les voy a hablar de la fisiología de la apnea. Mi línea de investigación central es la generación del ritmo respiratorio. Si me das la siguiente, por favor. ¿Y por qué es interesante estudiar la generación del ritmo respiratorio? No es la respiración, no es nada relacionado con los pulmones, no es nada relacionado con las vías aéreas, es cómo se genera en el cerebro eso que llamamos ritmo respiratorio. La respiración es una conducta fundamental, está presente en el nacimiento y es continua durante toda la vida. Una ventaja para estudiarla es que es parecida entre mamíferos no primates y humanos, por lo que hacer experimentos en roedores, principalmente en ratas, tiene significado. Otra característica interesante del estudio de las neurociencias o la neurociencia de la respiración es que está presente en mamíferos anestesiados, a diferencia de otras conductas como la locomoción, por ejemplo, que no se podría estudiar en un gato anestesiado, por ejemplo, o el sueño incluso. La respiración está presente en mamíferos anestesiados y puede estudiarse en un sinnúmero de preparaciones, desde in vivo, y algo que le llaman in situ, e in vitro. ¿Se me da la siguiente? El ritmo respiratorio, como ustedes saben, tiene que ser robusto, pero a la vez tiene que ser modulable. Y tiene que ser robusto porque funciona al momento del nacimiento. Y también, bueno, se sabe ahora, que por lo menos en ratas, que hay movimientos respiratorios, movimientos del diafragma, lo que quiere decir que el comando central hacia los músculos respiratorios ya existe en el día embrionario 16. Es decir, desde el útero ya hay movimientos respiratorios. Funciona continuamente, lo que significa que cuando se tienen que hacer modificaciones a este circuito, ya sea por enfermedad, por cambios en el ambiente, deben de ser en el aire, ¿no? Ahora sí que en el vuelo. En individuos longevos bueno, funciona todo el tiempo, hasta 100 años o más, lo que significa que habremos respirado unos 850 millones de veces. Fallar definitivamente no es una opción de este ritmo y es difícil fatigarlo, pero a su vez debe ser modulable, se debe adaptar rápidamente durante el ejercicio, durante los cambios en la postura, el sueño, la vigilia, que es lo que nos congrega aquí, durante fenómenos como hipoxia, hipercapnia, por diferentes cambios en la fisiología, y además debe ser plástico, se debe adaptar lentamente. Por ejemplo, cuando los individuos cambian de residencia y se van a vivir a lugares más altos del nivel del mar, a la Ciudad de México, por ejemplo, durante la enfermedad, en el envejecimiento, y se debe integrar con otras actividades como el ejercicio, la fonación, tragar, masticar, defecar, siempre lo digo y causa un poco de gracia. En fin, si me das la siguiente. Ya desde el siglo XIX se tenía idea que el ritmo respiratorio se generaba en el tallo cerebral. Esta es una representación de Ramón y Cajal, este es el tallo cerebral, y tenía idea de que había ahí algo que le mandaba su impulso al pulmón, o regulaba de alguna manera los pulmones, y también se pensaba que ahí se regulaba la quimiosensibilidad, es decir, los niveles de CO2. La siguiente, por favor. Y históricamente, antes de los 90, como toda la fisiología, se hicieron muchísimos estudios en gato. Y hay toda una literatura en gato con las limitaciones que implica trabajar en el gato por la dificultad de accesar esos núcleos que son muy profundos en el tallo cerebral. Entonces yo les voy a platicar más bien la historia reciente a partir de los 90, donde se empezaron a desarrollar preparaciones in vitro en roedores. Y este es un tallo cerebral con su médula espinal de un ratón.
y si se fijan, estos son electrodos de succión registrando diferentes raíces, tanto de nervios craneales como de nervios espinales. La siguiente, por favor. Aquí está el registro de los nervios craneales, los nervios cervicales, torácicos, y todas estas actividades eléctricas están en fase, todas están relacionadas con la respiración. Entonces, todos estos nervios tienen actividad relacionada con la respiración. La siguiente. Pero el parteaguas del estudio de la generación del ritmo respiratorio surge en 1991 con este experimento del grupo de Smith, donde teniendo esta preparación que se llamaba en bloque, tallo cerebral, médula espinal, hizo, si le das un clic, hizo cortes tanto rostrocaudales como caudorrostrales mientras registraba la actividad del nervio 12 del hipogloso y el frénico, o una de las raíces del frénico, el C4, y entonces veía en qué momento se eliminaba esta actividad hasta que llegó a una rebanada de aproximadamente 550 micras de grosor en el roedor, donde se encuentra el núcleo generador del ritmo respiratorio, que se llama el complejo Prevost-Singer. Y la ventaja de esa rebanada es que además de tener ese núcleo generador, o sea, fuera de esta rebanada no hay actividad, ya sea en porciones más rostrales o caudales, no hay actividad relacionada con la respiración. Tiene el núcleo generador y tiene una salida motora que es el nervio 12. Si me dan la siguiente, por favor. Así es como vemos la rebanada en el microscopio. Estos son electrodos de succión donde podemos registrar la actividad motora. En rojo estaría la actividad motora. Esto tiene audio, pero no está sonando. En rojo está la actividad motora integrada del núcleo hipogloso, pero en azul está la actividad de una sola neurona del complejo Prevost-Singer, que es el núcleo donde la interacción de esta red genera el ritmo respiratorio. Esto está en fase, pero es resultado de esta integración. Si me das la siguiente. Ojalá podamos poner audio porque los videos que traigo de ratas, o que sea el micrófono, como te había comentado. Entonces, la ventaja de tener esta preparación es que podemos registrar las neuronas del complejo Prevost-Singer, la salida motora, y podemos modular ahí la actividad. La siguiente, por favor. La anatomía de la generación del ritmo respiratorio. Este es un esquema de un corte sagital del tallo cerebral. La parte más rostral está acá. El puente, donde se encuentra el grupo respiratorio continuo con el que ustedes están familiarizados y donde se encuentra la mayoría de las áreas que regulan el sueño, se encuentra mucho más rostral. Este es el núcleo facial y este es el complejo Prevost-Singer, que es el encargado de generar la fase inspiratoria de la respiración. Y recientemente se describió otro grupo, el grupo respiratorio parafacial, que está sobrelapado o que se piensa que es lo mismo que el núcleo retrotrapezoide, que en conjunto, entonces son tres grupos respiratorios que en su conjunto dan lo que conocemos fisiológicamente como respiración. Sin embargo, la fase inspiratoria o el kernel crítico para la respiración es el Prevost-Singer. Este grupo respiratorio parafacial inicialmente se propuso que estaba involucrado solamente durante la expiración activa, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio y tomamos aire y expiramos, porque si recuerdan la expiración normalmente es expiración pasiva, lo activo en la respiración es la inspiración. También está regulado, y ahora se sabe, y hay mucha evidencia, que se encarga de la quimiosensibilidad, y es el sitio que expresa este factor de transcripción, el FOXP2B, que más adelante les voy a decir la relevancia. Entonces, el grupo continuo respiratorio estaría más rostral, no es necesario para la generación autónoma de la respiración. La siguiente, por favor. Un avance también muy importante en el estudio de la generación del ritmo respiratorio fue que se encontró un marcador para las neuronas del Prevost-Singer. Entonces, hasta la fecha es el único marcador conocido, el receptor a neuroquinina 1, que su ligando natural es la sustancia P, y vemos aquí dos inmunohistoquímicas donde núcleos como el Botsinger, que es más rostral, no tiene neuronas
inmunoreactivas al receptor arimidoquinina 1, pero el grupo Pre-Botzinger, el complejo Pre-Botzinger sí tiene estas neuronas. Entonces eso es fundamental para el estudio de la respiración. Aquí vemos otras estructuras, bueno, les decía el Botzinger, que es más rostral, se encarga o está involucrado en la expiración. Y toda la columna, a todo esto le llamamos columna respiratoria ventral, que incluye el grupo respiratorio ventral, rostral y caudal. El núcleo ambiguo, que está involucrado con la regulación del latido cardíaco. Si me das la siguiente. El identificar ese marcador de las neuronas del Pre-Botzinger tiene muchas ventajas. Una de ellas es que entonces en humanos se fue a buscar, bueno, a ver, ¿y dónde está? Ya sabemos dónde está el Pre-Botzinger en las ratas. Vamos a tratar de encontrarlo en el humano. Entonces, en estudios post-mortem de niños que habían muerto de muerte de cuna o muerte súbita infantil, fueron a hacer inmunohistoquímica contra el receptor NK1 y encontraron que el complejo Pre-Botzinger está exactamente en el mismo lugar donde se encuentra en la rata. En el tallo cerebral, en el área ventrolateral al nivel del lóbex, rostral al núcleo reticular lateral, caudal al núcleo facial y ventral al núcleo ambiguo dorsal. Cuando pensamos en la respiración, entonces, pensamos los desórdenes que puede tener la respiración. Y el más evidente es la apnea. Casi nadie piensa en la hiperventilación, por ejemplo, que también es un desorden de la respiración y que muchos la asocian con estos desórdenes de ansiedad y pánico, que no son lo mismo, que aunque tienen síntomas similares, no todos los pacientes del síndrome de hiperventilación tienen desórdenes de ansiedad y pánico. Bueno, pero en este caso yo les voy a hablar de la apnea. Y cuando pensamos en la apnea y su relación con el sueño, inmediatamente pensamos en la apnea obstructiva del sueño, o en inglés sería OSA o AOS en español, y también en apneas centrales. Voy a empezar hablándoles un poco de la apnea obstructiva del sueño, que ustedes, muchos aquí son expertos en ella, que es esencialmente debida a un impedimento, a un problema físico, que se colapsan los músculos de la vía aérea superior. Los factores que predisponen a sufrir esta apnea son ser hombre, hay una proporción de 20 a 3, 20 hombres por cada 3 mujeres que padecen OSA, ser mayor de 40 años, la obesidad también es un factor de riesgo, aunque no necesariamente está asociada, tener una circunferencia del cuello de 43 centímetros o más en hombres o de 40 centímetros en mujeres, y aquí esto parece broma, tener lengua grande, no es que hablen mucho o digan cosas que no deben, sino físicamente tener una lengua grande que no cabe en la cavidad bucal, amígdalas grandes y un hueso maxilar inferior pequeño. ¿Cómo se ha estudiado desde el punto de vista de las neurociencias la OSA? Bueno, hay muchas aproximaciones. Inicialmente se hacía solo con registros electromiográficos y ahora se están tomando otras aproximaciones, como por ejemplo utilizar resonancia magnética para estudiar, no podríamos decir la etiología, pero sí, o bueno, no sabemos si lo que estamos estudiando es la etiología o las consecuencias de la OSA. Pero les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, este grupo está en la Universidad de California, Los Ángeles, y trabaja con resonancia magnética, utiliza una técnica que existe desde los 80, pero que últimamente se ha puesto de moda, que se llama Diffusion Tensor Imaging, que analiza el movimiento de moléculas, principalmente del agua, y puede analizar el movimiento radial del agua o el movimiento axial respecto a los axones. Y entonces con esta técnica se logran ver cambios o disminuciones tanto en la mielina como en la materia blanca, que sería en este caso los axones. Este grupo utilizó 23 sujetos con OSA recién diagnosticada, lo cual es relevante para su discusión, que no estaba tratada, no tenía ningún tratamiento, estaba recién diagnosticada esa OSA, tenía un promedio de edad de 44 años, sin historia de enfermedad cardíaca y con un peso no mayor a 125 años. Y aquí debo decir que la mayoría eran diestros y ahorita van a ver por qué eso es importante. Y entonces, utilizando esa técnica, cuando ven la difusión del agua radial, que indica principalmente
pérdida de mielina, vean, llama la atención en algunos sitios cuando comparan los pacientes de OSA con los pacientes controles variados por edad y por condiciones, ven que, por ejemplo, el tallo cerebral, la médula oblongata, donde se encuentra el complejo Creutzfeldt-Jakob, donde se encuentra la columna respiratoria ventral, está disminuida la mielina en esa área. También en el cuerpo calloso, en toda la corona radiata. Estos son pacientes recién diagnosticados, entonces es muy, esto no podría ser, bueno, no sabemos si es causa o consecuencia de la OSA. O sea, esto es porque tuvieron episodios de hipoxia o estos cambios están generando que tenga OSA. Esa es una pregunta que queda un poco en el aire. Llama la atención entonces, como les decía, la corona radiata, algunas regiones en el hipotálamo, que está disminuida la mielina. Y también una cosa que es muy interesante es que observan que hay una disminución de la mielina más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y eso sugiere que primero se va degenerando o dañando la mielina en el lado izquierdo porque quizá la perfusión no es simétrica. Y no importa si el paciente es derecho o izquierdo. O sea, no es un asunto del uso de sus manos, ¿no? Es un asunto más bien de la perfusión quizá que no es simétrica. Si me das la siguiente, por favor. Cuando ven la pérdida de axones, que eso es la difusión axial que mide los cambios en los axones, y nuevamente la corona radiata, o sea, todo lo que sube y baja de la corteza está muy afectado. Si me das la siguiente, por favor. Lo que ellos concluyen es que la mielina es más sensible a la hipoxia que los axones. Esto asumiendo que estos pacientes han tenido episodios de hipoxia debido a esta OSA. Pero surge de nuevo la pregunta, ¿pero esto es causa o consecuencia? O sea, ¿será la OSA una enfermedad debida a la desmielinización? Que sería una línea de investigación muy interesante. Hay cambios en la mielina y en axones en áreas críticas para la regulación cardiovascular, incluyendo la médula oblongata, de lo que les decía, donde se encuentra el núcleo ambiguo, el Creutzfeldt-Jakob, el grupo parafacial. El daño de mielina y axones es más evidente en el hemisferio izquierdo, con una notable excepción en lesiones encontradas en la médula oblongata ventral, lo que habla de una posible asimetría en la perfusión. Y la hipoxia asociada a la OSA contribuye principalmente a la muerte de mielina y no a la pérdida de axones. O sea, aparentemente primero se pierde mielina y sería interesante hacer un seguimiento temporal para ver qué otras consecuencias tiene la OSA. ¿Qué otro tipo de apnea podemos estudiar? Bueno, es interesante estudiar la apnea central. Y ahí la más conocida es este síndrome congénito, síndrome de hipoventilación central congénita, que también llama maldición de Ondina, que está más que caracterizado que se debe a una mutación de un gen, de un factor de transcripción, el COX-2B, que da el linaje de unas neuronas que son las del grupo respiratorio parafacial o núcleo retrotrapezoide. Y este grupo, que depende, si ustedes hablan con los norteamericanos y los canadienses, ellos le llaman núcleo retrotrapezoide, si hablan con los japoneses, le llaman grupo respiratorio parafacial. Pero esencialmente es el mismo, anatómicamente es el mismo, solo es una diferencia de la nomenclatura por el grupo que dice haberlo descrito primero. Este grupo es encargado de la quimiosensibilidad, es decir, en esta enfermedad aparentemente el núcleo generador del ritmo respiratorio, el complejo Creutzfeldt-Jakob, no está afectado, por eso el individuo es capaz de respirar durante la vigilia. Sin embargo, en la transición hacia el sueño, cuando bajan los niveles de CO2 o hay un pequeño reto hipocárnico, estas neuronas no están ahí, no existen, entonces no tiene la respuesta, no tiene respuesta quimiosensible y por eso no hay asfixia, porque no entra este otro relevo. La respuesta hipercapnia está disminuida. Es un poco compleja la regulación, la interacción entre estos dos grupos,
porque uno pensaría, bueno, pero ahí está el pre-Bötzinger, ¿no? Ahí sigue el pre-Bötzinger, sí, pero este otro grupo que debe estar regulando de alguna manera durante el cambio de fase o debe estar regulando o mandando algún impulso al pre-Bötzinger no está. Esto es cuando se describió este factor de transcripción, se fue a identificar dónde está ese factor de transcripción y se ve que principalmente estas neuronas están expresadas, como les decía, en el retrotrapezoide y hay muy pocas neuronas en el complejo pre-Bötzinger. Entonces, en el síndrome de hipoventilación congénita, cuando están mutadas estas neuronas, cuando no existen estas neuronas, el pre-Bötzinger está intacto, pero el retrotrapezoide no existe. Si me das la siguiente. La otra hipótesis que tenemos acerca de la respiración de la apnea central es debido a una falla en la red neuronal del pre-Bötzinger, que es la que finalmente envía los comandos hacia los músculos respiratorios, principalmente hacia el diafragma, y que podría estar siendo dañada con fenómenos como el envejecimiento, como las enfermedades neurodegenerativas. En algunas enfermedades se ha propuesto como en la muerte cuna. También se había propuesto inicialmente la muerte súbita por epilepsia, el EPILEP, que aparentemente no encuentran una relación muy cercana entre el pre-Bötzinger y el SUDEP. Entonces, una de las preguntas que existen en el campo, bueno, sí, el ritmo respiratorio es muy robusto. El complejo pre-Bötzinger en la rata tiene 3.000 neuronas, de las cuales el 10% son NK1 positivas, es decir, tienen este receptor a neuroquinina. ¿Qué tan robusto es como para perder algunas neuronas? Porque en muchas enfermedades neurodegenerativas tiene que haber un cambio, una pérdida de más del 80% de los núcleos para que se manifiesten los síntomas. Entonces, podría ser el caso que es tan robusto el complejo pre-Bötzinger que tendría que haber un daño masivo. Si me pasas la siguiente. Les decía, tenemos 300 neuronas, la siguiente. En el pre-Bötzinger solo el 10% tiene el receptor a neuroquinina 1. ¿Qué pasaría si quitamos ese 10%? La siguiente. Para responder esa pregunta se utilizó una técnica haciendo uso de esta toxina que se llama saporina, que es una toxina ribosomal, que se unió al ligando natural de la sustancia, del receptor a neuroquinina 1, que es la sustancia P, se le unió la ribotoxina, y solo las neuronas que tienen el receptor a neuroquinina 1 son capaces de formar un complejo sustancia P saporina, receptor a neuroquinina, lo internalizan y da como resultado la muerte de esas neuronas. Las neuronas que no tienen el receptor a neuroquinina 1 no internalizan ese complejo. A la larga, después de días de inyección, esas neuronas selectivamente desaparecen. La siguiente, por favor. Y eso se mostró en un artículo en el 2001, donde inyectaron en el animal in vivo sustancia P-saporina y después hicieron una inmunohistoquímica contra el receptor a neuroquinina 1 y vieron que en el lado donde inyectaron sustancia P-saporina no hay marca, no hay inmunoreactividad contra el receptor a neuroquinina, y en el lado control ahí están las neuronas del pre-Bötzinger. De ahí la relevancia de tener ese marcador, porque sabemos que ese es el pre-Bötzinger, ahí sigue el pre-Bötzinger. Ok. Si me pasas la siguiente. Entonces, en una rata adulta pre-inyección, registraron la actividad del diafragma y vieron durante la vigilia el sueño no REM, el sueño REM, ahí está el registro del diafragma. Ahora sí, si me pasas la siguiente. Esta es una rata adulta en vigilia sin fármacos en libre movimiento, es previa a la inyección. Y ese es el diafragma que la rata está respirando de manera normal. La misma rata, pero inyectaron bilateralmente sustancia P-saporina, y esto es 7 días después de la inyección, nuevamente el registro del diafragma, y durante la vigilia el no REM, el sueño REM y
vean cómo hay apnea durante el sueño REM y tiene que despertar para tener de nuevo actividad del diafragma. Si me das la siguiente, por favor. Rata adulta, vigilia sin fármacos, libre movimiento, inyección de sustancia pesaporina bilateral, 7 días post-inyección. Apnea. Luego va a entrar sueño REM. Noten aquí cómo va a entrar apnea. Y despierta y nuevamente tiene que sincronizar su ritmo respiratorio. Entonces, esto es el resultado de la lesión del complejo premoxillar. Hay un otro más evidente, está despierto, está en vigilia, entra sueño no REM. Ahí entra sueño REM. Y tiene que salir del sueño REM para volver a respirar. Si me pasas la siguiente, ¿qué pasa cuando el animal han pasado más de 9 días? Este es en el día 12, ya está su respiración completamente atáxica durante la vigilia y durante el sueño en cualquier fase. La siguiente, por favor. Este es el ejemplo de más de 9 días post-inyección de la misma rata. Me da la siguiente y el video y vean cómo ya está completamente atáxica su respiración. Ya no importa la fase, si está despierto o siente el sueño REM o no REM, ya está completamente deteriorado su respiración. Si me das la siguiente, por favor. Entonces, la respiración es físicamente robusta, se necesita menos del 50% tiene todavía respiración normal durante el sueño y la vigilia. De un 50 a un 80% de lesión hay respiración normal durante la vigilia y respiración alterada en el sueño. Más de un 80% de lesión, respiración patológica durante la vigilia y apnea durante el sueño. Si me das la siguiente, por favor. Entonces, la hipótesis es que las lesiones en el complejo Prevost-Schiller, que se acuerdan, es el encargado de la fase inspiratoria del ritmo respiratorio, son responsables de los cambios patológicos de la respiración durante el sueño en enfermedades neurodegenerativas. Sí, me pasa la siguiente. Durante varias enfermedades neurodegenerativas se ven alteraciones en la respiración y hace un momento le preguntaba al neurólogo si veían apneas, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Me dice que sí. Y muchos de estos pacientes mueren durante el sueño y posiblemente debido a una falla respiratoria central. La siguiente, por favor. La hipótesis es que el paciente ya está débil, en estado terminal, tiene apneas centrales durante el sueño REM, posibles múltiples episodios de hipoxia, pérdida acelerada de neuronas, que como ya vimos la hipoxia tiene efectos muy negativos sobre la mielina, episodios repetitivos de presión arterial alta, una apnea terminal, un accidente cardiovascular y que conlleva a la muerte. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Bueno, si no hay preguntas, agradecemos de parte de la Sociedad Mexicana para la Investigación Medicina del Sueño y le entregamos esto y un pequeño presente.